poquito acerca de la palabra. Quiero decirle que hace unos días recibí una pregunta de parte de una amada hermana en Cristo que me hizo una pregunta muy interesante y que resulta realmente difícil de contestar a veces, y es: ¿cómo es posible que haya personas que cuando sirven, cuando ministran, cuando hacen cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, bueno, pues lo hacen con bendición, lo hacen bien, se manifiesta en ellos la gracia y la unción hacia otros, pero los ves de cerca, los conoces de cerca, tienes la oportunidad de conocerles y tú sabes positivamente que hay algo mal en sus vidas o algo que no está todavía resuelto en sus corazones, en sus acciones, en su forma de vivir y de hacer las cosas. En concreto, si lo resumimos, decimos: ¿cómo una persona que no vive en santidad puede, sin embargo, ministrar con poder de Dios? Y es una pregunta muy interesante porque es más común de lo que parece. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros pecamos. Y hay ocasiones en las que no resolvemos en nuestro corazón y con Dios la situación de pecado en la que nos encontramos, y sin embargo se presentan los tiempos y las circunstancias en las que tenemos que servir, en las que tenemos que subir al púlpito, o tenemos que visitar, o tenemos que ministrar en la célula o en alguna actividad, y curiosamente Dios se manifiesta con poder. Entonces dices: bueno, ¿qué está pasando, no? Vamos a la palabra de Dios. No voy a leerle ahorita porque, bueno, pues estamos aquí, pero le platico rápidamente. Hay un hombre en la Escritura llamado Saúl. Saúl, un hombre que tenía algunas características muy particulares, como por ejemplo el hecho de que era un hombre hermoso, grande, fuerte, un buen guerrero, un hombre que además resaltaba porque incluso su estatura era superior, dice la palabra, en una cabeza o en un codo a todos los demás. O sea, donde voltearas lo veías. Ese hombre fue ungido como el primer rey de Israel. Esto ocurrió en una época en la cual el pueblo era juzgado por Dios a través de los jueces, hombres que eran escogidos por Dios para hacer bajar la voluntad de Dios, la palabra de Dios en relación con el gobierno. Debemos recordar que en ese entonces, antes del rey Saúl, el gobierno espiritual y el gobierno político de Israel eran una misma cosa. No eran dos entidades separadas, sino que Dios gobernaba al pueblo tanto en las cuestiones que tenían que ver con la relación que ellos tenían con Él como Dios, como en las cuestiones políticas, en las cuestiones económicas, en las cuestiones cotidianas de la vida diaria del pueblo. Así que los jueces se constituyeron en hombres que intervinieron de forma directa en todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel. Así que en el momento en el que el pueblo comenzó a declinar en su necesidad, fíjese lo que le estoy diciendo, qué interesante, cuando comenzó a declinar la necesidad del pueblo porque las cosas se estabilizaron, ya no había tantas o tan severos combates y tan severas guerras, estaban más o menos tranquilos, podían medrar, podían sobrevivir, entonces también se relajó su disciplina espiritual, se relajó su búsqueda de Dios. Y dice la palabra que en los tiempos de los jueces, así termina el libro de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, que traducido al lenguaje moderno quiere decir que cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, ¿no? O sea, no había una dirección específica y cada clan, cada una de las 12 familias, cada una de las 12 tribus hacía lo que le parecía mejor, respetando ciertos parámetros como los límites territoriales de cada una de las tribus, o comerciando con principios básicos que eran satisfactorios para todos, pero más allá de eso no había una fortaleza, una identidad. Pero bueno, pasaron varias cosas, sobre todo el hecho de que los israelitas tuvieron el deseo
expresaron sus ansias de tener una personalidad nacionalista semejante a la de los otros pueblos, es decir, un gobierno humano que les representase y que les llevara, ellos creían en aquel momento, ¿no? Un gobierno humano que los llevara a vivir mejor o a tener una mejor situación. No tenían ni idea de lo que estaban diciendo, porque el Señor le dijo al pueblo a través del profeta que lo que va a pasar es que ahora van a tener a un señor que va a apropiarse de sus territorios, de sus cosechas, de sus ganados, de sus hombres para el ejército y de sus mujeres para el servicio, y que iban a tener que obedecer a hombres y no a Dios. Pero ellos se pusieron necios. No, nosotros queremos tener un rey como todos los demás. Va, dijo el Señor. Ok, está bien. Ustedes me están desechando a mí. Hasta le tuvo que decir al profeta, tú tranquilo, no es contigo la bronca, es conmigo, ¿no? Ellos me están desechando a mí como su rey. Bueno, quieren un rey humano, ahí les va. Y entonces, Saúl fue ungido rey, y fue establecido como el primer rey de Israel. A lo largo de la escritura nosotros nos encontramos con una serie de observaciones que están dirigidas principalmente a la identidad personal de Saúl, a su forma de comportarse, a su forma de ser como persona, a su relación con Dios, a su relación con el profeta. Y en todo ello nos encontramos con un camino descendente que va llevando a Saúl cada vez a más y más situaciones de rebeldía, de desobediencia, de falta de fe, de falta de integridad espiritual. Y cuando nosotros vemos eso, pues nuestro primer impulso es decir, no, bueno, pues en ese tiempo debe haber sido un caos, porque Israel estaba gobernado por un monstruo, espiritualmente hablando. Y sí, ciertamente, nosotros nos encontramos con un Saúl que jamás le creyó a Dios, que siempre le dijo al profeta Samuel, cuando hablaba del Señor, tu Dios, no mi Dios, ni siquiera Dios X, tu Dios, para que quede claro que era de Samuel y no de él. Y así nos encontramos con un camino que termina en una muerte terrible, en una maldición espantosa por su inclinación hacia la nigromancia, es decir, hacia la búsqueda de los muertos como fuente de información sobrenatural. Allá en Endor, con una divina, él se metió en ese camino oscuro del cual difícilmente hay salida, y así, obscuramente terminó su vida en una situación terrible, habiendo él sido culpable de múltiples crímenes, y de los cuales la Biblia no nos dice si tuvo tiempo o no de arrepentirse. Pero pues yo quiero que usted se imagine, después de todo lo que le conté, cómo le habrá ido a Israel con un rey así. De entrada, la respuesta natural sería, no, pues de la patada, o sea, qué horror. Se cumplió de una manera clara lo que estaba diciéndole al pueblo Samuel, ¿no? Antes de que lo nombraran, que les iba a ir muy mal. Pues, ¿qué cree? Le voy a decir una cosa. Al pueblo de Israel le fue muy bien bajo el reinado de Saúl. Le fue muy bien, porque hubo un momento en el que el corazón de Saúl llegó a la posición correcta, y en ese momento dice la palabra de Dios que el Señor envió profetas y Saúl profetizó, y Saúl habló palabra de Dios, y su corazón fue cambiado. El corazón de Saúl fue transformado. ¿En qué? En un vaso. Y ahí es en donde está el secreto de esto. Cuando nosotros vemos que fue transformado el corazón de Saúl, nosotros pensamos, ya se volvió bueno. Y luego vemos y leemos la escritura y decimos, pues no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue cambiado el corazón de Saúl? El corazón de Saúl era un corazón cerrado, y se convirtió en un corazón abierto, en un vaso. Un vaso en el cual se derramó a lo largo de toda la vida de Saúl como rey la unción de Dios. Y ahí aquí llegamos al centro del tema. ¿Qué es la unción? Bueno, la unción es esencialmente una figura. La palabra unción proviene o tiene su base simbólica en un acto que se realizaba de manera física sobre aquellos que eran nombrados señores principales en aquellos tiempos y en aquellas regiones, y era
El ungir, es decir, el bañar, el cubrir con aceite el cuerpo de la persona, desde su cabeza hasta sus pies. Y esta unción era un símbolo de que el Espíritu de Dios descendía y cubría completamente al ungido. En el caso de Saúl, cuando él recibió la unción, fue cubierto por el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios se manifestó, y la unción es efectivamente algo que ocurre afuera, algo que ocurre hacia afuera. Cuando si tú te paras y alguien te vacía una vasija con aceite en la cabeza, te vas a quedar completamente cubierto de aceite, pero ese aceite está afuera, está en tu cuerpo, y si tú llegas ungido y tocas algo, pues lo vas a llenar de ese aceite. Si yo te tomo la mano después de que fuiste ungido, yo no voy a estar realmente tocando tu mano, porque va a haber una capa de aceite en tu mano que va a separarnos a ti y a mí, y lo que yo voy a estar tocando, aunque sea del grosor de un par de moléculas, pero va a haber una capa de aceite, de ese aceite de la unción, que es la que está cubriendo. Y todo lo que toques, lo vas a tocar ya no con tus propias manos, sino con el aceite con el que fuiste ungido. Cuando eres ungido con el Espíritu Santo ocurre lo mismo. El Espíritu se derrama y el Espíritu te cubre, y esa cobertura que te da el Espíritu te hace alguien que está portando, un portador de los milagros, las maravillas y las bendiciones que Dios hace. Esa es la unción. La unción sobre Saúl provocó que, a pesar de su persona, a pesar de su identidad, a pesar de sus defectos y de sus pecados, él todo lo que tocaba, lo tocaba ungido por Dios. Y todo lo que tocó fue bendecido. Cuando terminó el reinado de Saúl, ya Israel no era una bola de clanes nómadas que andaban ahí perdidos en la región de Canaán, sino que se convirtió en una nación bien definida, una nación con fronteras, una nación con burocracia, con un ejército profesional, con leyes bien establecidas y con relaciones internacionales bien claras con las naciones de las que estaban rodeados. Todo esto ocurrió durante el reinado de un hombre que básicamente nunca tuvo una relación personal con Dios, pero que sin embargo fue ungido, porque la bendición de la unción no es para el ungido, sino para aquellos a quienes el ungido sirve en el nombre de Dios. Hoy, en la dispensación de la gracia, nosotros nos encontramos con una distinción clara entre, valga la redundancia, la gracia, es decir, todo aquello que Dios nos da como un regalo divino, que empieza por la salvación naturalmente, y que pasa por la libertad, por la sanidad, por el poder, por la transformación, por la vida abundante, por la vida eterna, tantas cosas maravillosas que vienen de parte de Dios y por las cuales nosotros no tenemos que hacer nada más que aceptarlas por medio del sacrificio de Jesucristo. Somos llenos de la gracia de Dios en la medida en la que nosotros estemos dispuestos a recibir de tal gracia y a vivir en la gracia y a vivir en la obediencia y a vivir en la comunión con Dios. La gracia es algo personal, intransferible y absolutamente ajeno a nuestras fuerzas y a nuestras acciones. Solamente está regido por nuestra voluntad de agradar a nuestro Dios. Por supuesto, nuestros actos de bendición, nuestros actos que son fruto de la gracia, están determinados como consecuencia de esa relación personal con Dios. Pero la unción, cuando una persona ha sido ungida, la unción es irrevocable, porque la unción es algo que no nos es dado para nosotros. La unción nos es dada para los demás. Nosotros, cuando somos ungidos, somos capacitados sobrenaturalmente para hacer la voluntad de Dios, para cumplir su propósito y ejercer en este mundo el ministerio que Dios nos ha dado. La unción es capacitación sobrenatural para hacer la obra de Dios. Y no tiene que ver con la gracia, esencialmente, dado que la gracia nosotros podemos en un momento dado desecharla, contristando al Espíritu Santo por causa del pecado, por falta de lealtad, por falta de fidelidad, por falta de obediencia, por falta de amor, pero
es un hecho que Dios no va a permitir que el pueblo sufra por culpa de un mal ministro. El pueblo va a seguir derramando a través de la persona la unción que proviene del cielo, y esa unción celestial va a seguir actuando sobre el pueblo de Dios. Por eso hay personas que no tienen gracia, que han apartado sus vidas del camino agradable a Dios, pero que sin embargo, mientras Dios no les haya desechado definitivamente, porque les está dando la oportunidad de arrepentirse, esas personas pueden seguir sirviendo, y cuando suben al púlpito, cuando se ponen al frente, cuando oran, cuando ministran, cuando aconsejan, cuando hacen la obra de Dios, Dios los usa. Y Dios hace cosas maravillosas y poderosas de su mano. De lo cual se desprende, y le digo esto como pastor, que usted no debe considerar por causa de su ministerio a un pastor o a un apóstol, a un profeta, o a un evangelista, o a un maestro, o a un anciano, o a un líder. No debe considerarlo por definición una persona que vive en la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en el testimonio personal, en las obras cotidianas de nuestra vida diaria, de nuestro trato con los demás, de la forma en la que amamos o no amamos, de la forma en la que bendecimos o no bendecimos, de la forma en la que hacemos o no hacemos la voluntad de Dios en nuestro acontecer cotidiano. No en el púlpito, no en el ministerio, porque el ministerio está regido por la unción. Y la unción es algo que proviene de Dios y que es para mí. O sea, la unción de mi pastor, la unción de mi líder, la unción de mi maestro, son para mí, no son para él. Él ha sido ungido para que yo sea bendecido. Pero yo tengo que discernir la gracia de Dios en su vida, en su familia, en sus hijos, en su esposa, en sus amigos, en la forma en la que me trata cuando no estamos en el templo, sino me lo topo en la calle, o lo visito, o me visita, o no me visita, o no me deja visitarlo. Todas esas cosas me muestran cuál es el estado de la gracia de una persona, no su ministerio. Así que se cumple lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos acerca de los fariseos. Recuerden, los fariseos eran hombres grandes en conocimiento, llenos de la palabra de Dios y capaces de citar con corrección y con la más alta doctrina los principios, los preceptos, los mandamientos y las ordenanzas de Jehová de acuerdo con las Escrituras. Así que el Señor Jesús no dijo, ¿saben qué? No pelen a los fariseos, ignórenlos. Nunca, jamás dijo eso, porque ellos eran los maestros de la ley. Pero sí dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque muchos de ellos, no todos naturalmente, hay fariseos que eran hombres de Dios, pero muchos de ellos no son lo que dicen. No llevan a la práctica lo que dicen. ¿Por qué? Pues porque en ellos estaba presente la unción por causa de su ministerio como fariseos, pero no estaba presente la gracia, porque ellos mismos no se acercaban a Dios para llenarse de Dios y para entregarle su vida a Dios. Hoy sucede lo mismo. Cada uno de nosotros, ustedes que me escuchan, si alguno de ustedes tiene ministerio, yo quiero que ni siquiera se considere a sí mismo como algo correcto, porque también sucede, de manera individual, nosotros, personal, a veces decimos, no, pues es que yo estoy bien con Dios, si ayer oré y sanó un enfermo, prediqué y la iglesia se cayó de bendición, pero de ninguna manera, eso no me garantiza la gracia. La gracia solamente me la garantiza la presencia real de Cristo Jesús en mi vida, del Espíritu Santo dentro de mí. Y eso, aun cuando no se va, si yo peco, aun cuando no desaparece, sí se contrista y se apaga y se oculta. Cuando no es manifiesta la presencia de Dios en tu vida, tú tienes que preguntarte qué está mal. Y no puedes tomar tu servicio a Dios como el parámetro, porque tu servicio a Dios lo controla Dios. Tu servicio a Dios lo administra el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo de Dios quien va a determinar si tú eres la persona que va a bendecir a otros, pero eso no tiene que ver con tu propia bendición. Amados, entonces creo que contesto con esto a esta pregunta. Sí es posible que una persona que sea alguien que no está bien, que está haciendo malas cosas en su vida personal, con su familia, con las personas cercanas, sea sin embargo alguien que bendiga y que sea de bendición para el pueblo de Dios en su ministerio. Porque así como Saúl fue de gran bendición para Israel, aun cuando él mismo se perdió, así nos puede pasar. Por eso dijo el apóstol Pablo que
él tenía que cuidar su relación con Dios. No vaya a ser, dijo Pablo, que siendo heraldo de muchos, venga yo mismo a perderme. Así que mediten en ello, piensen.